Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto que está bien. Y qué bueno que vino, porque esto es algo hermoso y algo bueno, venir a la casa del Señor a cantarle y adorarle. Bueno, pues les animo que permanezca fiel en las cosas del Señor, no deje de orar por las distintas necesidades, no deje de leer la Biblia, no deje de congregarse, porque eso es algo importante. Si dejamos alguna de esas cosas, pues el diablo empieza a hacer cosas con nosotros y nos hace pedazos, hermanos. Así es que permanezcamos en todas estas cosas. Bueno, también les recuerdo que las enseñanzas pues se transmiten vía Facebook, se envían los links vía Facebook y YouTube para que también usted los comparta con otras personas. Recuerde que la palabra es algo importante que necesitamos, es el alimento del alma, así dice la Escritura. Y bueno, pues no desaproveche estas enseñanzas que se nos comparten ahí en el grupo. Y bueno, también les recuerdo que las reuniones generales, pues está el domingo que comienza a las 11 y el discipulado de los miércoles a las 7, como el día de hoy. Y bueno, también las reuniones especiales, la reunión de mujeres, ellas ya tuvieron su reunión el sábado. Y bueno, su próxima reunión de ellas será el sábado 6 de junio a las 6 de la tarde, hasta el próximo mes, si Dios nos permite. Y bueno, pues, ¿cuántos varones hay aquí? Pues hay un buen de varones. Qué bueno que vino. Y los que nos están viendo en la transmisión o no nos van a ver, les informamos. Pues bueno, ya sabe que nuestra reunión va a ser este viernes 15, tenemos una cita en este lugar. Como les habíamos comentado, que a las 8 de la noche es nuestra cita, pero va a ser un poquito antes porque va a ser una tarde de película. Creo que ya todos ya están ahí alertados en el grupo, los que están en el grupo. Va a ser a partir de las 7:15 de la noche, para que se venga temprano, pero se nos pide anotarnos. Así es que al final puede acercarse con nuestro hermano Andrés Ornelas, puede anotarse con él para que asegure su asistencia. ¿De acuerdo? Bueno, también la iglesia juvenil, ellos se reúnen el domingo 17 de mayo a las 4 de la tarde. Los adolescentes, pues ellos se reúnen todos los domingos al finalizar la alabanza. Les recuerdo también a los matrimonios que ya el próximo viernes, si Dios nos permite, tenemos una cita en este lugar, todos los matrimonios. Estamos viendo la serie Los enemigos del matrimonio, del matrimonio. Recuerden, hermanos, que todas nuestras reuniones de matrimonio son de traje, para que se vayan anotando con nuestra hermana Evelyn de Ramírez y no lo deje al último. Y bueno, también les recuerdo que el Ministerio de Evangelismo, las capacitaciones, pues es hasta nuevo aviso, y también la salida hasta nuevo aviso. Bueno, como les hemos anunciado, en este mes tendremos bautismos el sábado 30 de mayo. Por si alguien desea bautizarse, favor de anotarse directamente con el pastor al final. Y bueno, en este tiempo de bautismos, al final habrá una convivencia, así es que toda la iglesia está invitado, pero es necesario que se anote con alguno de los servidores al final de la reunión. Y también les anuncio que habrá una junta informativa el domingo 24 al terminar la reunión, para que no se vayan los que se van a bautizar. Recuerden que tienen una junta con el pastor. ¿Sale? Bueno,
¿Qué le parece si se pone de pie, hermanos? Vamos a orar. Vamos a orar por nuestros hermanos que usted ya se dio cuenta que nos han hecho llegar su petición. Si alguno de los que están aquí presentes quiere que oremos, está pasando por alguna necesidad, alguna aflicción, alguna circunstancia difícil que está atravesando, bueno, pues oremos juntos. Recuerde que somos hermanos, somos un solo cuerpo. Yo le invito a que levante su mano, no es necesario que diga su necesidad, desde ahí de su lugar levante la mano y vamos a aprovechar y a poner en manos de Dios estas necesidades. Y bueno, también vamos a orar por las ofrendas, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, has sustentado nuestras vidas, Señor, de manera espiritual y natural. Estas ofrendas, Señor, que traemos, te pedimos que bendigas estas ofrendas que son el fruto de nuestro trabajo. Gracias porque tú nos has dado las habilidades, nos has abierto las puertas, Señor. Y bueno, también los que administran estas ofrendas, te pido que les des tu temor, Señor, para que lo administren bajo tu temor. También quiero poner en tus manos, Señor, la vida de nuestra hermana Delia, que en este momento ha levantado su mano, Señor. Tú conoces su vida, conoces su necesidad, la ponemos en tus manos, Señor. Tú obra conforme tu perfecta voluntad. Sabemos que tú eres poderoso, Señor, para traer para sanar, Señor, para ti no hay nada imposible, Padre. También en esta noche te pedimos por nuestra hermana Mari Gallardo, te pedimos por completa sanidad, Señor. Sabemos que ella está en recuperación. También te pedimos por Leticia Morales Franco, te pedimos también por Magda, por nuestra hermana Magda, por sanidad en su cuerpo, Señor. Por Johnny Sánchez te pedimos que tú tomes control, Señor, de la cirugía que le van a realizar en los próximos días. También por José Villagrana te pedimos, Señor, por sanidad en su cuerpo. Y también ponemos en tus manos, Señor, al pastor Moisés López Flores de Casa Oración Estadio. Te pedimos que tú sigas derramando de tu sabiduría en su vida para que él siga ministrando esta iglesia, Señor. Y también a los servidores que están ahí sirviendo, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Ponemos en tus manos también este tiempo, la enseñanza. Danos discernimiento, Señor, danos entendimiento, alumbra nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor, a darte una respuesta por la palabra que vamos a recibir. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues tome su asiento, hermano. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Vamos a la palabra, ¿les parece? Abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 30. Mateo 25, del 24 al 30. Perdón, del 14 al 30, 24 dije. No, del 14, corresponde a la parábola de los talentos. Y lo que yo quiero tratar con ustedes en esta noche, yo le he puesto un principio de fidelidad. Esa es la enseñanza que vamos a tener en esta noche. Un principio de fidelidad. Dice así, Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y désenlo al que tiene 10 talentos. Al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí. Un principio de fidelidad. A través de este pasaje, hermanos, el Señor nos muestra un principio sobre el cual se construye la fidelidad. Es decir, la forma en la que Dios responde según seamos fieles o no a lo que Él mismo ha establecido. En el versículo 29, el Señor dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bueno, bajo nuestra propia óptica, quizá esto pudiera parecer o llegar a parecer un tanto injusto, porque ¿cómo le daríamos más a aquel que tiene mucho? ¿Y cómo le quitaríamos lo que tiene a aquel que tiene poco? Parecería un tanto injusto, ¿sí o no? Tú ves a alguien que tiene mucho, pues ya no le das más, ya tiene demasiado, ¿para qué darle más? Y al que tiene poco, pues déjale lo poco que tiene. Ese es nuestro pensamiento, esa es nuestra óptica de justicia. Pero bajo la óptica de Dios y su justicia, la Escritura nos dice que es justo delante de Dios que aquel que ha trabajado con mayor diligencia y aquel que ha demostrado ser digno de confianza, entonces reciba más. Esa es la óptica de Dios. Que si una persona trabajó más, con más diligencia, demostró ser digno de confianza, entonces esa persona sea quien reciba más. Y también es justo para Dios que aquel que se conforma solo con recibir, pero no hace nada por corresponder delante de aquel de quien ha recibido, si no hizo nada por trabajar, si no hizo nada por ganarse mayor confianza, entonces es justo delante de Dios que tal persona reciba cada vez menos. E incluso al grado que termine por perder todo lo que se le había dado en algún momento. Para Dios eso es justo. ¿Cuál es el problema aquí, hermanos? Que muchos tienden a romantizar la necesidad. Cuando ven a alguien necesitado, solemos ser demasiado románticos y comenzamos a divagar en nuestra mente, en nuestra propia justicia, creyendo que porque necesita, entonces es necesario darle. Esa es nuestra forma romántica de ver las cosas. Creer que los que necesitan son los que más deberían recibir. Hay gobiernos que se fundamentan sobre esto, ¿no? Que los que más necesitan deberían de recibir más. Ya ves, ahorita les dan becas a los que no hacen nada.
Les dan dinero a los que no hacen nada y a los que más trabajan les dan menos o les quitan más. Pero la realidad, hermanos, es que muchos de los que padecen necesidad, no digo que todos, pero sí la gran mayoría de los que padecen necesidad o de los que no son levantados de su condición, es por causa de su propia negligencia, por desperdiciar los recursos que el Señor les ha dado, por desperdiciar las oportunidades, por menospreciar las bondades de Dios, y por eso se encuentran en tal condición. Mira, nosotros estuvimos trabajando con las personas que se encuentran en condición de calle por muchos años, y de una cosa nos dimos cuenta, que la mayoría se encuentra en esa condición por voluntad propia. Tú vas y puedes ver a los que están en los cruceros tirados, las casitas de cartón, y tú dices, ay, pobrecitos la lluvia, pobrecitos el frío, pobrecitos la comida. Y ese es el corazón de uno ante la primera impresión superficial. Pero si de algo nos dimos cuenta, hermanos, es que la mayoría se encuentran en esa condición por su propia causa, por su propia negligencia. Muchos tenían familiares que sus propios familiares los habían abandonado porque ellos no supieron corresponder a la familia. Muchos porque no se querían sujetar al reglamento de sus padres en sus casas. Muchos porque no querían ni siquiera trabajar. Muchos incluso menospreciaban las dádivas que las personas les daban simplemente porque no les gustaban. La mayoría de las personas que no son levantados de cierta condición de miseria, en muchas ocasiones es por causa de su propia negligencia. Porque mira, dice la Escritura que Dios es bueno para con quiénes. ¿Para con quiénes? ¿Para con quiénes? Con todos. ¿Por qué tiene miedo de decir que Dios es bueno para con todos? ¿Dios es bueno para con cuántos? Con todos. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno para con todos. Mas sin en cambio muchos se encuentran en esa condición por negligentes, por necios y por negligentes. No estoy hablando de tener riquezas, hermanos. No estoy hablando de tener una condición en la que tengas todo tipo de comodidad, no. Quizá una vida digna simplemente, ¿no? La cuestión está en que bajo nuestra propia óptica somos muy injustos. Nosotros romantizamos demasiado la necesidad y cuando hay alguien con demasiados recursos nosotros tendemos a ser muy juiciosos. En eso sí es cierto, hay todo tipo de injusticia en el mundo, ¿no? Pero no podemos juzgar todo de manera general. Mire, el Señor expone o ilustra este principio por medio de la parábola que conocemos como la parábola de los talentos, en donde presenta a un rey que entregó talentos a 3 de sus siervos. Este rey, habiendo entregado sus talentos, los bienes que le pertenecían a él, es lógico pensar que este rey esperaba que estos 3 siervos dieran una respuesta acorde a lo que les había confiado. Él les confió ciertos bienes a estos hombres. El rey esperaba algo a cambio. Dice la Escritura que les entregó talentos. Un talento en aquel tiempo era una medida económica. Fíjate, un solo talento era la medida más grande monetariamente hablando. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Un denario era el salario de un obrero por su trabajo de todo el día. Alguien que trabajaba de sol a sol ganaba un denario por día. Y este hombre, este rey, le entregó a sus siervos a unos 5, a otro 2 y a otro 1 talentos. Cada talento valía 6,000 denarios, es decir, aproximadamente les entregó en un talento el cálculo aproximado de 16 a 20 años al que le entregó un solo talento.
Y al que le entregó 5, pues aproximadamente le debió haber entregado sobre los 80 años, entre los 80 y 100 años de salario. Que dicen los que saben que pues eso equivaldría hoy en día como a más de $2 millones. Imagínate. Es obvio que el rey esperaba una respuesta acorde a lo que se les había entregado. Ahora, la palabra talento, aunque expresamente aquí habla de una medida económica, esta la podemos aplicar no solamente al tema del dinero. Ahora, tampoco significa que lo podemos aplicar exclusivamente a las habilidades o a las aptitudes que se nos han sido confiados o que se nos han sido dados. Porque la palabra talento para nosotros inmediatamente dice, tiene talento para la música, tiene talento para el deporte. No se refiere expresamente a las aptitudes o a las habilidades. También pueden ser o se puede aplicar a cualquier tipo de recurso que hayamos recibido. Pueden ser dones, puede ser conocimiento, pueden ser oportunidades. Lo que hayas recibido de parte de Dios, eso puede ser un talento. Ahora, 2 de los siervos estuvieron dispuestos a trabajar, repite conmigo, trabajar. 2 de los siervos estuvieron dispuestos a trabajar para corresponder a la bondad del rey. Pero uno solo, o uno de ellos, no quiso hacerlo. No quiso trabajar, se conformó con recibir algo y según él lo cuidó. Y digo yo entre comillas, lo cuidó. Cuidó aquello que había recibido, dice él, motivado por el miedo, por la apatía y la indiferencia. 2 estuvieron dispuestos a trabajar lo que se les había dado para corresponder al rey y uno solo fue miedoso, apático e indiferente. Y no hizo nada con aquello que había recibido. ¿Cuál fue el resultado de esto? Dice el Señor que el resultado fue el reconocimiento de los 2 siervos que sí estuvieron dispuestos a trabajar y recibieron la misma respuesta, bien, buen siervo y fiel, porque ambos trabajaron al mismo nivel. Ambos pusieron el mismo esfuerzo, ambos pusieron la misma diligencia y ambos recibieron el reconocimiento por su fidelidad. Pero uno recibió el rechazo porque no hizo nada con lo que se le había confiado. No hizo nada. Ahora, el rey desde luego representa a Cristo Jesús. Y los 3 siervos representan a todos aquellos a quienes se les ha confiado alguna cosa de parte de Jesucristo. Estrictamente hablando, el Señor le hablaba al pueblo de Israel. Ese siervo negligente era el pueblo de Israel, a quien se le había confiado la palabra. Se le había confiado las escrituras, pero ellos no hicieron nada con las escrituras. Se redujeron solamente a cuidar, entre comillas, la ley de Dios. Pero no hicieron absolutamente nada por llevar a los hombres a los pies de Cristo, a los pies de Dios. Pero bueno, de una forma en la que lo podemos aplicar es esto. Nosotros también hemos recibido de parte de Dios alguna cosa. Y ese rey que entrega sus bienes, pues es Jesucristo. La pregunta aquí, hermanos, es: ¿qué es aquello que tú has recibido de parte de Dios y con lo que Dios espera que trabajes para que cuando Él te pida cuentas haya algún fruto de ello? Sin duda alguna Dios te ha dado algo, sin duda alguna. Es que no sé qué me ha dado, entonces no sé, es que no seas negligente. Comienza a investigar, comienza a sentarte, observa y medita todo lo que Dios te ha dado. Y de lo que Dios va a esperar una respuesta, hermano. Porque mira, todos hemos recibido algo de Dios. Y sin duda alguna, todos como hijos suyos, siendo más específico, a todos los que pertenecemos a su reino, todos participamos constantemente de las bondades de Dios, de sus bienes.
Santiago expresó que Él es el Padre de las luces. Expresó que Él es de quien procede toda buena dádiva y todo don perfecto. Por lo tanto, no hay nadie que quede fuera de su gracia. El Señor ha derramado su gracia sobre toda carne. Aunque muchos creen que no han recibido algo de parte de Dios. Dios, ¿qué me ha dado a mí? Dicen algunos, para que yo le dé. Muchos creen que no han recibido algo, pero si observamos nuestras vidas, hermanos, si tú te sientas y meditas en tu propia vida, te darás cuenta de que Dios ha sido mucho más bueno con nosotros de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. David entendía eso y decía, si yo tratara de enumerarlas, no podría. Se multiplican más que la arena del mar. Porque entendía todo lo bueno que Dios había sido para con él. De modo que hemos recibido todos de parte de Dios algún talento. Ojo, repito, no necesariamente se refiere a un recurso en específico. No se refiere expresamente a habilidades. Puede ser cualquier tipo de recurso. Puede ser dinero, pueden ser habilidades, pueden ser conocimiento, pueden ser dones. Distintas cosas que tú hayas recibido de parte de Dios y de lo cual Dios espera una respuesta de tu parte. Porque mira, con todo lo que hemos recibido de Dios se puede hacer algo, ¿sí o no? Con todo. No hay nada que no hayas recibido que no pueda ser usado como bendición para alguien más, para retribuirle a Dios o para tratar de agradecerle por lo que Él te ha dado. Todos hemos recibido de parte de Él algún talento que podemos poner a trabajar. Repite conmigo nuevamente, trabajar. ¿Otra vez? A ver, voltea con el que tienes a un lado a ver si dijo trabajar. ¿Cómo dice? Pues dilo, trabajar. Repito, todos hemos recibido de parte de Dios algún talento que podemos poner a trabajar y del cual podemos sacar buen fruto de ello, hermanos. Podemos sacar buen fruto de las cosas que el Señor nos ha dado. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con esa gracia, con ese don, con ese talento que Dios te ha dado? Repito, no lo reduzcas a las aptitudes. Ay, es que Dios me está hablando porque yo sé tocar la guitarra. Porque no, a lo mejor sabes tocar la guitarra, pero Dios no te quiere en la alabanza. Y Dios te está pidiendo fruto de otro de los dones, habilidades, de otro de los talentos que Él te ha dado. Quizá de las oportunidades que cada día te da. La oportunidad que Dios te dio de tener un trabajo, de tener una esposa, de tener hijos, de tener una familia, de tener vecinos, de tener un patrón. ¿Qué estás haciendo con lo que has recibido de parte de Dios, con esa gracia? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy simple. Todos hemos recibido de parte de Dios el Evangelio, ¿sí o no? Ese es algo que Dios te ha dado. Dios te dio el Evangelio. El apóstol Pablo expresó en 1 Tesalonicenses 2:4, él dijo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ahora, este Evangelio del cual el apóstol Pablo está hablando, no se le confió solamente a Pablo. A él se le confió el Evangelio como apóstol de Jesucristo. A él se le confió bajo la encomienda de anunciarlo como un apóstol. Pero también ahora a nosotros se nos ha confiado como cristianos, como hijos de Dios. Y se nos ha confiado a fin de que salgamos y multipliquemos por medio de la predicación del Evangelio la salvación de Dios que nosotros hemos recibido. Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación, o de lo que algunos llaman locura, que es el Evangelio. Eso es algo que Dios te ha confiado y te ha dado. La cuestión está en que muchos ocultan
en sus vidas el evangelio que se les ha confiado. Lo recibieron y cavaron un pozo y lo metieron ahí. Porque tienen miedo. Han ocultado el evangelio que se les dio por miedo, por vergüenza. No predican por vergüenza. Porque no quieren equivocarse. Es que si digo las cosas mal, y eso, mi querido hermano, es ocultar lo que Dios te ha dado. De manera que llevan años de cristianos y no han estado trabajando en el evangelio. No han estado trabajando con lo que Dios les dio, que principalmente es eso, el evangelio. Y por miedo llevan años sin predicar a Cristo y a este crucificado, negándole la salvación a todos los que tienen o que tienes alrededor tuyo. Estas personas que dicen, escucha bien, estas personas que dicen que recibieron el evangelio de parte de Dios, que lo creyeron, pero que lo han estado ocultando, se arriesgan a que cuando el Señor venga a pedirles cuentas, sean de los que desperdiciaron la oportunidad y aún lo que dijeron creer o lo que dijeron tener, que era la salvación, les sea quitada. Ojo, no que pierdan la salvación, sino lo que dijeron o lo que creyeron que tenían. Porque fueron necios y negligentes. Algunos otros han recibido de Dios otro tipo de recursos para que por medio de ellos puedan conocer la palabra o recibir bendiciones otras personas. Algunos han recibido dinero y el dinero lo están utilizando solamente para satisfacerse a sí mismos. Cuando el Señor fue claro cuando dijo ganen amigos por medio de las riquezas injustas, que es un pasaje que menciona las mismas palabras que menciona en este texto que acabamos de leer, de Mateo 25. Ganen amigos por medio de... Porque si con las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo que es verdadero? Ganen amigos con los dones que Dios te ha dado. Y eso de ganar amigos significa que atraigas a otros al reino de Dios. Que contribuyas para que otros puedan conocer el evangelio. Para que por medio de los recursos que Dios te ha dado a ti, otros puedan conocer la palabra o recibir simplemente bendiciones. Pero muchos han recibido todo tipo de recursos y están tan ocupados en sí mismos, están tan metidos en sus propias necesidades, en sus propias comodidades, en sus propios problemas, miedos, ambiciones, comodidades, que no están haciendo buen uso de los recursos que Dios les dio. Los están desperdiciando, hermanos. No están siendo fieles. Pero eso sí, quieren recibir y quieren recibir. ¿Para qué? ¿Para qué quieres recibir? ¿Para que lo ocultes como aquel siervo necio y negligente? ¿O para qué quieres recibir? ¿Para qué quieres un mejor trabajo? ¿Para qué quieres una mejor casa? ¿Para qué quieres un mejor carro? ¿Para qué quieres más dinero? ¿Para qué quieres más conocimiento? ¿Para qué quieres más dones, habilidades? ¿Para ocultarlos o para bendecir a otros? Pues para bendecir a otros, bendice con lo que ya tienes. Porque si no estás bendiciendo con lo que Dios ya te dio, hermano, eres necio y negligente. Y cuando menos pienses, vendrá tu Señor y te pedirá cuentas. ¿Y qué cuentas les vas a dar? Con lo que Él te ha dado. Muchos no están siendo fieles con los recursos que Dios les dio. Con su dinero, con su tiempo, con sus capacidades y habilidades. Algunos tienen unos brazotes así, mira, ni los usan. Ven a alguien cargando algo, ni le ayudan. ¿Para qué tienen esos brazotes entonces? ¿Para qué van tanto al gym? Si no es para ayudar a cargar cuando sea necesario a alguien. Es por decir un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero todo lo que has recibido de parte de Dios tiene que ponerse a trabajar, hermano, y tiene que producir. Eso significa ser fiel a lo que Dios nos ha dado.
Porque dice la Escritura, al que tiene le será dado y tendrá más. Y muchos quieren más, pero sin trabajar. Muchos quieren más sin ser fieles. Y ese no es el principio de la fidelidad. Eso no es el principio de la fidelidad, hermanos. Al que tiene le será dado, dice la Escritura, y tendrá más. Mira, este es el principio de la fidelidad. Es decir, que aquel que es fiel, escucha bien, aquel que es fiel gana confianza y crece en la capacidad de seguir siendo fiel cuando se le añade aún más. Repito, el que es fiel gana confianza y capacidad para seguir siendo fiel cuando se le añada aún más de lo que ya tiene. Fíjate lo que le enseñó el Señor Jesucristo en Lucas 16:10. Abre tu Biblia ahí, Lucas 16:10. Lucas 16:10. ¿Ya lo tienes? Perdón, es que estaba buscando una parte que creo que se me cortó. Lucas 16:10 dice, si son fieles en las cosas pequeñas, creo que es la Nueva Traducción Viviente, revísenlo porque se me olvidó ponerle aquí la versión. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Muchos no entienden esto. Muchos en las cosas pequeñas son infieles. No doy porque no tengo. No, es que no tienes porque no das. No tengo tiempo porque no das tiempo. No tengo dinero porque no das dinero. Es que no sé hacer nada porque no das nada. Ese es el principio de la fidelidad, hermano. Sé fiel en lo poco para que también en lo más seas fiel. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, si no son sinceros, si no son íntegros en las cosas pequeñas, no actuarán tampoco con honradez en las responsabilidades más grandes. Repito, muchos quieren recibir más, pero no han sido fieles en lo poco. Por tanto, si no sabes manejar lo poco, sino que lo poco te maneja a ti, entonces, ¿cómo serías capaz de manejar lo mucho y podrías impedir que lo mucho te manejara también a ti? Porque mira, algunos tienen poco y eso poco dicta su conducta. Tienen poco tiempo y ese poco tiempo dicta su conducta. Dicta lo que dan o lo que no dan. Tienen poco dinero y eso dicta su generosidad. Tienen poca fuerza y eso dicta su trabajo. ¿Y quién dice que cuando tengas mucho, las cosas tampoco terminarán manejándote a ti, manejando tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero? Y eso lo vemos siempre, hermanos, en cualquier circunstancia, en cualquier área de la vida. Los que decían que no tenían tiempo y le pedían a Dios un trabajo para poder tener tiempo, Dios les da un trabajo en el que tienen bastante trabajo y tienen menos tiempo. Y cuando tenían poco tiempo, eso no les impedía, según ellos, ser fieles. Cuando tienen mucho tiempo, menos van a ser fieles, o aparentemente, ¿no? Porque siempre encuentran cosas en las cuales gastar los recursos para sí mismos. ¿Cómo vas a recibir más si en lo poco no has sido fiel? Si en el dinero, si 50 pesos te manejan, ¿tú crees que 100 pesos no lo van a hacer? Si por 50 pesos te sientes el Juan Camané y ahora imagínate con 200. O sea, tu corazón es claro que se va a voltear. Muchos
Muchos quieren un mejor trabajo, ¿sí o no? ¿Pero para qué? Muchos quieren ganar más en su trabajo, quieren un mejor puesto en su trabajo, pero no son fieles en el que ya tienen actualmente. Llegan tarde a su trabajo, no hacen más de lo que deben de hacer y a veces ni eso. No saben ser amables en su trabajo, no saben cumplir con responsabilidad las cosas que les son encomendadas. Me pregunto yo, ¿por qué una persona así querría un mejor trabajo? ¿O para qué? Es que si tuviera mejor trabajo, ahí sí sería fiel. No, el principio de la fidelidad no es ese. El principio de la fidelidad es que si eres infiel en lo poco, también en lo más vas a ser infiel. Así funciona. Si sabes ser fiel en lo poco, también en lo más vas a ser fiel. Si en un trabajo pequeño comenzaste con responsabilidad, llegabas puntual, hacías lo que te tocaba y aún más, dabas la milla extra, sabías ser amable con los demás y eras fiel a Dios, entonces mira, cuando llegue otro trabajo, tú ya vas a tener las bases suficientes para poder sobrellevar las demandas de ese trabajo y permanecer fiel a Dios aún en medio de todo ello. Pero si no, las circunstancias te van a comer, hermano. ¿Para qué quieres un mejor trabajo si no sabes ser fiel con lo que ya tienes? Otros quieren más confianza, pero no son de los que hacen algo por ganársela. Es que tenme confianza, pero haz algo. ¿Cómo quieres que te tenga confianza sin hacer nada? Como si llegara un borracho y te decía, confía en mí que no voy a comprar para tomar, quiero para comer. Pues gánate la confianza, te voy a comprar algo de comer. No, quiero dinero. No, pues gánate la confianza primero. Te doy 10 pesos. No, pues eso ni para el arranque. Entonces, ¿cómo quieres que te tenga confianza que si no te doy más, no te lo vas a gastar en alcohol? Gánate la confianza. Muchos quieren confianza, pero no trabajan por ella. ¿Quieres ser fiel en lo poco? ¿Quieres ser fiel en lo mucho? Aprende a ser fiel en lo poco. Aún en el servicio, hermanos, aquí, o en cualquier iglesia, o en cualquier lugar. Muchos quieren mejores responsabilidades o responsabilidades más grandes. Muchos en el servicio quieren hacer más, pero lo que hacen lo hacen mal y con mala actitud y lo hacen con menosprecio. Y esto es para los servidores. Los otros duérmanse o tápense los oídos. O los que quieren ser servidores, pues ahí está. Pero es la verdad, muchos servidores quieren más, pero con lo que tienen no pueden. Y se quejan porque no les dan más. Oye, pero no cumples con lo que ya tienes. Ese no es el principio de la fidelidad. El principio de la fidelidad, haz lo que tienes que hacer de una manera fiel, de una manera diligente. Y entonces el Señor te va a dar más, sabiendo que si fuiste fiel en lo poco, también serás fiel en lo más. Algunos llegan a preguntarse, oye, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me da? Bueno, esto es porque tenemos la mente o la idea de la palabra lástima en nuestro corazón. Queremos causarle lástima a Dios. Y a Dios no le vamos a causar lástima, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce tu corazón, conoce la intimidad de tu vida. Y Dios sabe si la condición en la que te encuentras es porque las circunstancias la produjeron o si es por tu negligencia. Dios lo sabe, a Dios no podemos engañarle y a Dios no podemos causarle lástima. Nosotros tenemos esa palabra en nuestro corazón, lástima, y creemos que Dios tiene que darnos lo que necesitamos solo por el hecho de que lo necesitamos. Y con Dios no funciona de esa manera, hermanos. Dios no te va a dar lo que necesitas solamente porque lo necesitas. Para Dios es preferible que pases necesidad, pero que aprendas a ser fiel, para que una vez que te dé lo que necesitas, lo sepas trabajar, lo sepas valorar, que darte todo y lo eches a perder. Y aún así Dios a veces lo hace simplemente para probarnos que Él tiene la razón y nosotros no. ¿Por qué Dios ayudaría a una persona que no hace nada
por ser agradecido con lo que ya tiene y que solamente desperdicia sus recursos. ¿Por qué Dios ayudaría a una persona así? Repito, aunque Dios lo hace, hermanos, porque es bueno, pero no podemos llegar a exigirle a Dios que Dios nos dé cuando nosotros hemos sido malagradecidos y negligentes con lo que ya nos ha dado. Muchos traen en la mente esto de que la vida de otros es fácil porque tienen todo lo que necesitan o lo que yo pudiera desear. Ah, qué fácil, pues él tiene dinero. Ah, qué fácil, pues él tiene salud. Ah, qué fácil, pues él tiene un papá, una mamá que le ayudan. Ah, qué fácil, pues él tiene un esposo. Ah, qué fácil, pues él tiene hijos que le ayudan. Y esa envidia en el corazón porque otros tienen lo que esa persona no tiene, lo lleva a pensar que la vida de otros es fácil. Pero la realidad es que los demás tienen, hermanos, porque son fieles. Mira, unos padres que son ayudados por sus hijos, no es de balde, es porque los padres fueron fieles con sus hijos y los tratan bien. Si los hijos no tratan bien a sus padres, muchas veces es porque los padres no fueron fieles con lo que Dios les dio, que fueron sus hijos. Y están simplemente comiendo del fruto de su propio camino. Así sucede. Los que tienen es porque fueron fieles. Ahora, ojo, no es una regla general porque sabemos que el mundo es injusto, pero hablando en el contexto cristiano y gobernado por Dios, o sea, Dios no va a dar a las personas injustamente. Bajo la justicia de Dios es el que trabaja y el que es diligente y el que se esfuerza recibe más porque gana confianza y capacidad. Pero el que es necio y negligente, malagradecido con lo que ya tiene, no espere recibir de parte de Dios cosa mayor. Y aún lo que tiene le será quitado. Los que tienen muchas veces es porque se esfuerzan por fructificar lo que Dios ya les dio. Y ojo, no pensemos solamente en lo económico. ¿Alguien tiene conocimiento de la Escritura, mi hermano? Pues es porque fue fiel en la lectura. ¿Alguien tiene dones y habilidades musicales o de cualquier otro tipo? Bueno, es porque fue fiel en desarrollar lo que Dios le dio. Alguien que tiene, se le abren las puertas, las oportunidades hacia la amistad con otros, bueno, es porque fue fiel en la oportunidad que Dios le dio de rodearse con personas con las cuales podía ser amigo o amiga. La fidelidad marca un principio, hermanos, porque el que tiene se le dará aún más. Y el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Tenemos el ejemplo claro de José, ¿no? Todos conocemos la historia de José y nos encanta, ¿sí o no? ¿A quién no le encanta la historia de José? Es una historia de prosperidad, hermano. Todos nos vemos reflejados en José. Yo quisiera ser faraón, o por lo menos por debajo del faraón. Ese es el sueño americano de todos nosotros, o de todas las personas. Pero lo que no ven es la fidelidad de José. Que José fue fiel en lo poco. Mira, yo te aseguro que cuando José fue vencido por esclavo, jamás pensó en llegar a la posición en la que estaba. Es más, cada día que él pasaba era un regalo el que no lo mataran. Un esclavo no valía nada. Un esclavo en Egipto no valía nada. Cualquiera podía matarlo. Mas sin en cambio José fue fiel en lo poco. Comenzó como esclavo, después brincó a ser jefe de la casa de Potifar, después otra recaída a la cárcel, pero fue fiel en la cárcel, lo pusieron como encargado de la cárcel. Y todo eso formó su carácter, fue fiel en lo poco y todo eso lo preparó para lo que había de venir. El Señor lo prosperó.
Pero antes de ser prosperado debía ser probado en las circunstancias difíciles para que tuviera el carácter para poder soportar las tentaciones de la abundancia. Porque sí sabes que en la abundancia hay tentaciones, ¿verdad? Mira, alguien que pide tiempo y se le da tiempo, hay una tentación de caer en ociosidad, porque tiene demasiado tiempo. Alguien que pide recursos y se les da recursos, cae en la tentación de despilfarrar el dinero, comprando cosas innecesarias y gastando para su propia vanidad. Siempre hay tentaciones en la abundancia. Por eso aquel hombre llamado Agur oraba, ¿no? Ahí en Proverbios 30. Manténme del pan necesario. Ese es lo más seguro para mí. El pan necesario. Si me das más, al rato me pierdo, pierdo el suelo. Si me das menos, reniego. José tuvo que ser probado. ¿Te imaginas a José si en cuanto fue vendido como esclavo, inmediatamente hubiera sido puesto como el segundo después de Faraón? ¿Te imaginas cómo hubiera sido la reacción de José delante de sus hermanos? Hubiera aniquilado a sus hermanos, porque no había aprendido a ser fiel aún. Tenía que pasar por un proceso en donde debía demostrar que era fiel en lo poco para en lo más ser fiel. Y recibió más. Eso es un principio de fidelidad. Que el que tiene, dice la Escritura, el que tiene recibirá más de lo que tiene. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y repito, esto parecería algo injusto, hermanos. Pero pregunta, ¿acaso tú no le quitarías tus cosas a aquel que no las cuida? A ver, los que son papás, si tú ves, tú le entregas en el altar a una persona, a tu hija, y le dices, yo la cuidé, este era mi hija, Dios me la dio a mí y yo la cuidé mientras yo la tuve. Ahora te la voy a dar a ti, cuídala. Pero la persona a la que se la diste resulta que comenzó a golpearla, no le da de comer, la trata mal. Pregunta, ¿tú no irías y se la quitarías? Mira, hago lo que tengo que hacer, pero se la quito. Jamás permitiría eso. Bueno, es que es un principio básico, hermanos. Nosotros no le damos las cosas a quien no las cuida. Darle las cosas a alguien que no las cuida es dañar a esa persona, es hacerle daño, es malcriar a esa persona. Es como si tú le das un carro a tu hijo y tu hijo no lo cuida, anda a exceso de velocidad, tiene multas, 10 multas por día, lo golpea por todos lados. ¿Tú qué haces? Te voy a retirar el carro. Se lo quitas. Un celular, una mascota, cualquier tipo de responsabilidad, o incluso si eres el patrón de una empresa. Tú le das a un puesto a una persona que no trabaja bien en ese puesto, que es negligente, que no lo cuida, que llega tarde. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a correr, se lo vas a quitar y se lo vas a dar a alguien que lo merezca, alguien que trabaje más, alguien que sea apto para ese puesto. Y si llega y te dice, es que tengo mucha necesidad. Bueno, pues no parece, porque no trabajas como si tuvieras necesidad. Sería necio de nuestra parte mantener en un puesto a una persona solamente por necesidad, aunque no cumplan con nada de sus funciones. Eso sería necio y negligente. Dios no es así. Según la óptica de Dios, el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El siervo que tuvo un talento menospreció lo que podía hacer con él y terminó por guardarlo. Y aún eso que tuvo le fue quitado. Y lo mismo va a pasar con nosotros, hermanos. Cuando nosotros por motivos personales, cuando nosotros por motivos egoístas nos rehusamos a trabajar con lo que Dios nos ha dado, estamos actuando como este siervo infiel y perezoso.
Cuando por motivos personales egoístas rehusamos trabajar con todo lo que Dios nos ha dado, estamos actuando como este siervo infiel y perezoso. Así somos cuando no actuamos adecuadamente con lo que el Señor nos ha dado. Poco a poco iremos manifestando que no somos aptos para quedarnos con ese talento. Y ha llegado el punto, hermanos, en el que incluso a algunos Dios les quita la esposa y se las da a otros, porque jamás la cuidaron. Dios les dio una esposa, le ponían el cuerno, la golpeaban, maltrataban, y esa esposa terminó por dejar al esposo y se fue con otro que sí la valorara y que sí cuidara de ella. Cuidado, hermanos. Cuando no actuamos adecuadamente con lo que el Señor nos ha dado, lo único que manifestamos es que no somos aptos para quedarnos con eso. Mira, en contraste con José, tenemos a Saúl. Saúl, el primer rey de Israel. A él el Señor lo levantó del polvo, no era nadie. Era de una de las familias más pequeñas del pueblo de Israel. Mas sin en cambio el Señor lo constituyó rey. Y muy fácilmente se olvidó de la bondad de Dios. ¿Y saben qué pasó con Saúl? Terminó sin nada. Aún lo que tenía le fue quitado. Terminó sin el reino. El Señor dijo que se lo había quitado y se lo había dado a alguien mejor que él. A alguien que sí fuera diligente, esforzado. A alguien que sí fuera fiel. Alguien que fuera conforme a su corazón, dispuesto a hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Y Saúl, por necio y negligente, se quedó sin nada. Sin nada, hermanos. La fidelidad se fundamenta en el principio de la diligencia y la confianza en Dios. Para ser fieles necesitamos ser diligentes, trabajar con diligencia, confiando en Dios, trabajar con esfuerzo en todo aquello que se nos demanda como cristianos y en todo aquello que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha confiado. Confiando en que Dios obrará siempre a nuestro favor si hacemos lo que debemos hacer, si cumplimos fielmente con la encomienda. Todos hemos recibido algo de parte de Dios, todos. La pregunta aquí es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te da? ¿Lo estás guardando por miedo? ¿Lo estás guardando por indiferencia, por apatía? ¿Estás guardando porque no quieres que se desgaste? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿O lo estás poniendo a trabajar, sabiendo que con tu diligencia, con tu esfuerzo y diligencia, Dios es capaz de multiplicar todo lo que Él te ha dado y hacerte crecer en confianza y en capacidad para que después aprendas a ser fiel en cosas mucho mayores? Ese es un principio de fidelidad. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Aprende a ser fiel. Aprende a trabajar con esfuerzo y diligencia en todo lo que Dios te ha dado. El hombre que emplea sus muchos talentos siempre gana más, hermanos. Aquel que aprende a utilizar los dones de Dios y los pone a trabajar siempre. Esto es una ley vital, universal del reino de los cielos. Siempre gana más el que da que el que recibe. El que no trabaja, simplemente perderá todo y solamente encontrará tragedia al final de su camino. Esa es una ley universal del reino de los cielos. Esa es la justicia de Dios. Al que tiene, se le dará más. Al que tiene, le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado.
trabajemos con esfuerzo y con diligencia. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Indudablemente, hermanos, Dios quiere bendecirnos. Por eso nos ha dado talentos. Por eso ha derramado sobre nuestras vidas dones, recursos. Dios te ha dado recursos para que por medio de esos recursos tú puedas ser diligente y termines recibiendo más. Es como una semilla que se siembra. Dios te da un puñado de semillas. Es tu trabajo sembrarlas para que de esa siembra saques más. Y de esa cosecha obtengas más semillas y siembres más. Y multipliques todo lo que Él te ha dado. Y no estoy hablando de dinero solamente, aunque sí aplica también la cuestión del dinero. Estoy hablando de todo tipo de recursos. ¿Quieres amigo? Muéstrate amigos. ¿Quieres conocimiento de la palabra? Entonces comienza a escudriñar más la palabra. ¿Quieres habilidades? Pues ponte a estudiar habilidades y de tipo que tú quieras adquirir. ¿Quieres servir más a Dios? Sé más diligente en el servicio a Dios. Sé más amable. ¿Quieres ganar más almas? ¿Quieres ganar almas para Cristo? Predica el Evangelio. Esparce la semilla del Evangelio. Y vas a cosechar mucho en su tiempo. Ese es un principio de fidelidad que no se te olvide. Dios bendice al que es diligente. Dios bendice al que es diligente, pero el perezoso desea y nada alcanza, hermanos. Por perezoso, por negligente. Si quieres la bendición del Señor, aprende a trabajar con diligencia. Cierra tus ojos. Padre, gracias por este tiempo y por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en todo lo que tú nos has dado, porque tú nos has confiado, Señor, tantas cosas. Nos has confiado primeramente tu evangelio, en tu salvación. Queremos ser diligentes en la predicación de tu palabra, de tu evangelio, pero también nos has confiado muchos otros recursos, tiempo, dinero, fuerza, salud, para que todo ello lo invirtamos adecuadamente. También nos has confiado a algunos una esposa, nos has confiado hijos, nos has confiado hermanos y hermanas, nos has confiado también una iglesia. Y queremos trabajar con diligencia en todo ello, para que después de haber trabajado y que tú vengas y nos pidas cuentas, entonces podamos darte cuentas no avergonzados ni temerosos, sino sabiendo que hicimos lo que debimos hacer, sabiendo que te daremos cuentas acorde al don que tú nos diste. Señor, queremos ser fieles y diligentes. Ayúdanos. No queremos que el día de mañana tú vengas, nos pidas cuentas de todo lo que nos has dado y nosotros nos quedemos callados, avergonzados y con miedo en nuestros labios respondamos que no hicimos nada con lo que tú nos diste, que simplemente lo ocultamos porque teníamos miedo. Perdónanos, Señor, si lo hemos hecho hasta el día de hoy. Queremos esforzarnos más y aprovechar bien el tiempo, aprovechar bien las oportunidades, porque los días son malos, Señor, y tu venida está pronta. Ayúdanos a ser fieles y que nuestro corazón no se queje de las circunstancias, sino que aprenda a ser fiel en lo poco
para también en lo más poder ser fieles. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Nos veremos la próxima reunión. Salúdense unos a otros, despídanse unos a otros y busquemos ser fieles al Señor en todo. Buenas noches, hermanos.